aunque yo no merecía, lo hiciste, aunque no lo merecía, lo diste. Santo, Magdalena, oradora, te voy a dar, aunque yo no merecía, lo hiciste, aunque no lo merecía, lo diste. Esas manos arriba, vamos. ¿Quién soy yo? gracias, en aleluya. Aunque yo no merecía, lo hiciste. Aunque no lo
agradecido estoy. Santo, santo, Magdalena, toda gloria te voy a dar, aunque yo no merecía, lo hiciste. Sus Biblias en un texto muy conocido. El mensaje que van a escuchar esta mañana, yo creo que ya se lo saben de memoria. Yo creo que las personas que van a escuchar el mensaje esta mañana, si yo les pregunto estos textos, la mayoría se lo sabe. La mayoría lleva años conociendo estas verdades y no es un mensaje nuevo, sino que es un mensaje que me interesaría mucho que las nuevas personas que nunca han escuchado esto lo manejen, lo comprendan, lo vivan y por supuesto lo compartan. Y para aquellos que ya lo saben, que recordarles esto que es tan importante. El título es Llamados a evangelizar y en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto popularmente se le conoce como la Gran Comisión. Esta es la encomienda que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen. ¿Y qué es lo que tenían que compartir? Tenían que compartir lo que habían aprendido de Jesús. Lo que Jesús les estaba enseñando, eso es lo que tenían ellos que llevar a compartir. Y es muy interesante porque estos discípulos que dedicaron tiempo, esfuerzo, acompañaron a Jesús en todo el caminar, ellos constantemente estaban cerca de Jesús, absorbían todo lo de Jesús y ellos con el mismo ánimo, con el mismo coraje, ellos intentaban hacerlo humanamente y se daban cuenta que no era posible. Ellos decían, ¿cómo a Jesús la gente escuchaba a Jesús y quedaban cautivados? ¿Y cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo cuando hablo no sucede lo mismo? Y sucedía algo, y es que Jesús tenía autoridad. Era enviado de parte de Dios. Y estos discípulos, en un momento determinado de la historia, también Dios les dio autoridad y les dijo, vayan, yo les doy esa autoridad y vayan y háganlo. Les dio la autoridad no solamente para predicar, y ellos cuando descubrieron eso, se dieron cuenta que no lo hacían en forma humana, sino que lo hacían enviados de parte de Dios, y ahí causaba una gran diferencia. Usted puede hacer tareas, realizar actividades
bajo su criterio y bajo su forma, pero si las hace en nombre de Dios, la cosa cambia totalmente. Para algunas personas esta es una iglesia pequeña, y claro que lo es. Yo nunca he dicho que mi iglesia es grande, pero esta es una iglesia pequeña, relativamente pequeña. Si yo hubiese venido con mis fuerzas, con mis ideas y digo, es que a mí me da la gana ir a abrir una iglesia a Madrid, les aseguro que no estuviera quizás ni mi esposa. Porque no es porque uno sienta la voluntad, es porque Dios obra y pone en los corazones de las personas añadirse a la obra. Ayer hablábamos con mi esposa y me decía, mira, pero hay iglesias bien grandes, hay esto. Sí, a nosotros nos corresponde predicar, sembrar, regar, como lo dice el apóstol Pablo, y dice, Apolo regó, uno sembró, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? El crecimiento lo da Dios. A nosotros nos toca hacer la misma parte que igual hacen todos, pero el crecimiento lo da Dios. Pero aquí se da algo que es lo que yo veía en estas personas. Y es que estas personas cuando lo intentaban hacer por su fuerza, no tenían ningún resultado. Pero cuando lo hacen de parte de Dios, las cosas cambian. Y uno comienza a ver el poder que hay en esto. El Señor Jesús les da esta encomienda, les dice, vayan, y esto a partir de Jesús con sus discípulos, esto se replica con todos los creyentes. Esto yo lo he denominado como el punto número 1, que usted y yo tenemos un mandato divino. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar del Señor. Estaba cantando esta alabanza. La historia de Cristo. Tenemos que salir a compartir. Lo que Jesús hace por nosotros, todos estamos llamados a hacerlo. Y si gusta, me acompaña, por favor, en el versículo 18, como Jesús se lo dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Y como Él tiene esa autoridad, Él la puede compartir con nosotros. Y a sus discípulos les dice, por tanto, como yo tengo la potestad, yo les voy a dar esta encomienda y les doy la autoridad para que lo hagan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque no van a hablar otra cosa, van a hablar lo que Jesús les había enseñado. Y he aquí, Él promete y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, estamos con un mandato divino. En segundo lugar, estamos acompañados para esta tarea. Y quiero que noten, por favor, unos meses después, cuando Jesús ya había entregado su vida, ya había resucitado, y se le aparece a unos discípulos y tienen un encuentro maravilloso, y dice Él, cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a ayudar para cumplir esta gran comisión. Y quiero que me acompañen a lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor, que es una promesa que Él hace, y esto se cumple literalmente unos pocos versículos después. Dice el Señor Jesús en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este mandato divino que los discípulos recibieron estaba puesto con toda autoridad. No era una imposición así de lo que es que yo no quiero hacerlo, es que a mí no me interesa hacerlo, sino que era un privilegio. Y aparte de eso, el Señor Jesús dice, yo voy a estar con ustedes siempre para que cumplan esta misión.
No va a estar con usted siempre para que se quede acostado en la casa. Aquí el Señor está conmigo, no, lo va a acompañar para que cumpla una tarea. Y acá se suma una compañía todavía con más fuerza y con más empuje, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, dice, recibiremos poder para ser testigos. Es decir, hermanos, que todas las personas que creen en Jesús tienen un mandato divino. Están respaldados y están, como yo he puesto aquí, capacitados para hacerlo. Todos. Aún aquel que piensa que no puede hacerlo, está capacitado. ¿Saben por qué? Uno de los ejercicios que nos ponían a nosotros cuando salíamos a ganar almas es que nos subían a los autobuses a predicar. Y yo decía, ¿y qué voy a decir en el bus? Y a vos hablar, le decían a uno. A nadie lo explicaba a uno. Y yo me acuerdo que teníamos todos los domingos que salíamos a ganar almas desde omnimotores, le decíamos, ahí abajo en la parada de Canal 4. Si tomábamos el autobús en la gasolinera de Omnimotores, predicábamos el trayecto de Omnimotores a la Ceiba de Guadalupe, si se acuerda alguien. Y si tomábamos el autobús en la parada del Canal 4, nos bajábamos en el Parque Cuscatlán. Ese trayecto eran varias paradas. Para los que conocen de ese trayecto, para los que no son de El Salvador, no van a identificar. Pero en ese trayecto, a cada predicador le alcanzaba a dar un mensaje, hacer la oración y hacer la invitación. Le alcanzaba el tiempo. Es como que yo me suba acá en el Paseo de Europa y me baje en Plaza de Castilla, por ejemplo. Entonces me da el tiempo suficiente para dar un mensaje, hacer la invitación y dar la oración. Pero yo me acuerdo que la primera vez que me subí en la parada, va a comenzar. Y cuando llegué a la siguiente parada, ya había terminado de decir lo que tenía que decir. Se me acabó la pólvora. Yo dije todo lo que quería decir y ya no me acordé de nada más. Entonces pasó mi compañero y dijo, yo voy a comenzar de nuevo. Quítate, bicho, me dijo. Entonces él dio el mensaje. Pero todos, incluso todos los que experimentamos alguna vez el hecho de compartir el mensaje del Señor, a todos nos da temor, a todos nos da miedo, nos da la sensación de que qué van a decir de mí, pero todos estamos llamados para hacerlo. Y todos estamos capacitados. ¿Y por qué les cuento esta historia de los autobuses? Porque ahí me enseñó este líder, que era de Torrefuerte, me enseñó que el que va a hablar no es uno, sino que es el Espíritu Santo a través de uno. Y es el que habla. Y simplemente uno tiene que ponerse a disposición de Dios. Señor, háblales a través de nosotros. Señor, háblales, que no seamos nosotros. Miren, a veces nuestro mal testimonio no nos da credibilidad, ¿verdad? Nuestras acciones no nos da credibilidad. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de un gran Dios cuando nosotros dejamos mal predicado a ese Dios? ¿Cómo? Pero es importante que sepamos, número uno, que es un mandato divino. Número dos, estamos capacitados, estamos acompañados. Y número tres, yo quiero que busquen por favor estos dos pasajes. Hechos capítulo 13, versículo 47, por favor. La Biblia confirma que usted y yo tenemos esa tarea, ese propósito y esa responsabilidad aquí en la tierra. Hechos 13:47. Vean cómo dice. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Ahora yo quiero que se lo lea a su vecino, por favor. Te he puesto para luz de los gentiles
a fin de que tú, dígale tú, para que no se haga el mareado, no se haga el loco, para que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Todos estamos aquí para evangelizar. Ahora, esta es una tarea que el Señor Jesús la dejó plasmada desde el momento que Él estuvo aquí en la tierra. Esto no es un movimiento, como dicen las redes sociales, neopentecostal, no un movimiento de los evangelistas. No, no, no. Esto es un movimiento que lo comenzó Él. Esto es un movimiento que lo plasmó Él cuando vino a fundar su iglesia. Esto es un movimiento que ha ido creciendo y ahora somos más de 800 millones de personas en el mundo que nos consideramos cristianos evangélicos. Aquí en España podemos ser una minoría. Podemos ser personas no tan relevantes y no tan conocidas. Nos pueden llamar incluso locos, pero no importa. La Biblia dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y como decía la canción de Marcos Witt, enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Y así como lo dice este versículo, te he puesto para luz a los gentiles. Nosotros tenemos que encender esa llama, esa chispa y alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Están de acuerdo los que conocen la Biblia? Porque alguien va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. A mí eso me da miedo. Pero la Biblia eso enseña. Y si alguien tiene alguna duda, este pasaje no se los había puesto ahí, hermana Marjorie me va a disculpar, pero simplemente para dejar un comprobante más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y esto yo quiero que hoy, si usted conoce a un cristiano, a un creyente, a alguien de la iglesia, se lo mande por mensaje. Se lo mande 5:20, segunda de Corintios 5:20. Y dígale, tú y yo, nosotros dos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Os rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense cómo Dios es tan sensible para esto. Yo no creo en los predicadores que dicen, pues yo ya le hablé y si no quiere, pues váyanse al infierno. No, esos son rabacucos, hermano. Esos son de otra línea. El Señor Jesús es tan sensible, Dios es tan sensible que le dice a las personas, yo les estoy rogando que crean en mí, porque esto les conviene y nos utiliza a todos nosotros para que le roguemos a las personas. Yo tengo muy claro algo y ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Yo les doy un mensaje, David me pasa los teléfonos de los contactos nuevos, de vez en cuando yo me pongo ahí, les mando la invitación de una cosa, de la otra, pero no los agobio. No, y a algunos los saludo si acaso, pero no los estoy insistiendo porque eso causa un malestar. Pero lo que Dios hace es que a través de todas las cosas Dios le ruega a la persona que no conoce de Dios que se reconcilie con Dios. Le está rogando, se lo está suplicando y nos va a utilizar a todos nosotros. Así que este es el mensaje para esta mañana. Dios nos da un mensaje, estamos acompañados para hacerlos, estamos capacitados para hacerlo y la Biblia nos confirma de muchas maneras y de muchas formas que usted y yo tenemos ese propósito aquí en la tierra. Todos, incluso dependiendo de la edad, todos. Ahora bien, quiero que me digan, por favor, piensen, les voy a hacer participar, pásenme el micrófono, por favor. ¿Qué significa en Venezuela, qué significa evangelizar? Piensen, no me digan nada todavía. En Colombia, ¿qué significa evangelizar?
En España, ¿qué significa evangelizar? Y en El Salvador, ¿qué significa evangelizar? Los representantes de países, aquí hay más países, pero lo voy a dejar hasta ahí. ¿Y por qué bajan la mirada, hermano? Si no, tranquilo, les da miedo. Dígame qué significa evangelizar. Llevar el mensaje del Evangelio de Dios. Ajá. Muy bien, llevar el evangelio. ¿Qué significa evangelizar? Ajá. En Venezuela, cuando evangelizamos, lo que hacemos es compartir el mensaje de salvación. Y lo hacemos en grupos, normalmente, lo hacemos en Cayapa. Pues. En Cayapa, eso es nuevo para mí. Esa palabra es venezolana, pero No, pero está bien, enseñan, ¿no? En Cayapa, ya voy a decir. Allá decimos en vaca, creo yo. Cayapa es que vamos mucha gente. Claro, en vaca, vamos en vaca. A hablarle a personas que no tienen idea. Aquí le dicen peña, ¿no? Vamos en la peña del Taber de Madrid. Evangelizar, ¿qué significa? Creo que es darle la palabra de Jesús, pero a la vez atrayendo a él. Que conozcan la palabra. ¿Entiendes? Yo estaba buscando las definiciones así, pero hice una mezcla de todo y está en esta definición que les aparecerá en la pantalla. Evangelizar significa compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús. Eso significa. ¿Pero qué compartimos? Su obra, su muerte y su resurrección. Eso es evangelizar. Pero, además, enfatizando que Él entregó su vida como pago por nuestros pecados. Eso no lo podemos olvidar. Eso es evangelizar. Y mostrando la necesidad espiritual que tienen todas las personas. Todos. Entonces, cuando usted me diga a mí, es que yo no sé evangelizar, ¿no sabe contar la historia de Cristo que cantó nuestra hermana Debbie? Le voy a decir. Evangelizar es decir de que hay gente en el mundo que muere sin esperanza y sin Dios. Yo le tengo que mostrar el camino, yo le tengo que decir, mire, y usted no tiene temor que el día que falte en esta tierra, ¿a dónde va a ir su alma? Ah, yo no sé, dicen las personas. A mí no me interesa. Ojalá que yo me reencarne en no sé qué. Son las ideas que la gente tiene. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que después de la muerte vamos a pasar a dos lugares, o ya sea el cielo o el infierno. Y la pregunta es, ¿a dónde le gustaría ir a usted? ¿No le gustaría tener la esperanza de que un día va a entrar al cielo? Sí, pero yo creo que no soy tan bueno, le dice la gente. No, pero es que no es porque usted sea bueno, ni porque usted sea malo, es porque Jesús ha hecho una obra maravillosa, entregó su vida, pagó el precio por sus pecados, por los míos, y eso nos da acceso al cielo. Eso es evangelizar. Mostrar lo que aquí dice, mostrar la obra de Jesús, enfatizar que Él pagó el precio por nuestros pecados y mostrar la necesidad espiritual que tienen todas las personas. Eso es evangelizar. Si tienen alguna duda de por qué Jesús tuvo que hacer esto, este es un pasaje muy conocido en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Téngase hasta ahí. Ahora, como lo repitieron todos, se sabe en el 17. No lo ponga, por favor, me lo van a repetir. ¿Cómo dice el 17? Ay, ¿por qué lo leen? Así, no. Dice el 17, ahora sí póngamelo, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho, eso es lo que hizo Jesús, y a través de él, ese es el único camino que obtenemos salvación. No hay nada más.
No podemos negociar otro camino, no podemos negociar otras cosas, no nos podemos inventar otras cosas que Dios ya dejó establecido y lo ha hecho así por la necesidad espiritual que tienen las personas. Mucho tiempo después que el Señor Jesús le da esta encomienda a todos los discípulos y a los nuevos creyentes, aparece en escena el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un religioso de la época y él se convierte al Señor. Y en Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No es cualquier cosa lo que usted tiene en sus manos, lo que usted va a compartir, no es un papelito. No es una publicidad de un evento, no es una publicidad de una iglesia. No es un regalo que, mira, me dieron esto, entonces yo te lo quiero dar a ti. El otro día me regalaron una máquina, me estaban ofreciendo una máquina de afeitar, una máquina, y me dice, yo creo que tú la usas, ¿verdad? Yo no sé si era un mensaje subliminal o qué, pero había otra persona que lo necesitaba más. Entonces le dije, no, pero no pasa nada, lo pueden compartir. Una máquina que tiene un valor, un costo. Pero yo recuerdo que lo compartí porque yo tengo la mía y para mí yo estoy contento. Entonces había alguien que la necesitaba y la compartí. No me costaba nada. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es algo que nos ha cambiado nuestra eternidad. No es algo que usted puede decir, bueno, yo te lo doy así como que si fuera cualquier cosa. El otro día en el trabajo me regalaron entradas para el parque de atracciones. Y yo me fui bien contento con los niños, ¿verdad? De las que no llegaron. Y yo me fui muy contento porque eran entradas y esas entradas yo las puedo regalar también. Y uno dice, pero es que yo ya fui, ya me aburrí. ¿Querés ir vos? Anda pues. Y eso es cualquier cosa. Pero la salvación, el perdón y el regalo eterno no es cualquier cosa. Eso es algo que a usted lo motiva, que le da poder. Y el apóstol Pablo lo había encarnado, se lo había tatuado y decía él, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Eso es el evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 24, el mismo apóstol Pablo decía que no importaba si su vida la perdía. Dice de esta manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él estaba 100% convencido que tenía un propósito, una misión aquí en esta tierra. ¿Y cuál era ese propósito? Testificar de Jesús, hablar de Jesús, hablar del evangelio. Y hay creyentes que han recibido la salvación, pero el propósito que tienen en esta vida es algo pasajero y es algo terrenal. Hasta el día de hoy mucha gente considera que el propósito en su vida es simplemente alcanzar un sueño, formar una familia y tener un negocio y vivir bien. Ya cuando alcance eso, yo me sentiré realizado y me puedo morir en paz. Ese no es el propósito del cristiano. El propósito del cristiano es, Señor, yo quiero ser útil para tu obra, para tu reino. Señor, yo quiero que me utilices para predicar tu evangelio a aquellos que lo necesitan, aquellos que aún no te conocen. Señor, el propósito de mi vida de venir a España es poder evangelizar a aquellas personas que no te conocen, que no van a tener ninguna otra forma de conocer, pero tú me has puesto ahí para hacer luz en medio de ellas. Ese es el propósito de mi vida, ese es el propósito. Y hay
muchos pasajes que el apóstol Pablo hacía referencia a esto, hacía referencia. Y cuando Pablo tuvo a unos discípulos, el apóstol Pablo les compartió y les inyectó esto que la iglesia ha perdido hoy en día. En estos últimos meses, mi tarea de promover parte de las actividades evangelísticas, yo he visitado muchas iglesias y he dado el curso de evangelización. Aquí en Madrid ya les conté que más de 800 iglesias han participado en estas campañas y en estos eventos. Han recibido el curso de evangelización más de 9,000 personas. 9,000 personas, y yo he estado dando cursos en diferentes iglesias de cómo las iglesias tienen que aprender a evangelizar, tienen que salir a evangelizar, tienen que promover, porque tenemos una misión clara. Tenemos algo que está ya establecido, que es parte de nuestra identidad como creyentes. Y cuando el apóstol Pablo da las enseñanzas a sus discípulos, les transmite lo siguiente. Y quiero que vean, por favor, lo que tiene que seguir haciendo constantemente la iglesia. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice lo siguiente, y esta carta yo creo que se la podría dedicar a cada uno de nosotros, comenzando aquí por Lucas. Pablo le escribe a Lucas y le dice, Lucas, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lucas, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio. Dele un codazo al que tiene a la par, por favor. Tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y ¿qué más dice? Cumple tu ministerio, es personal. Ay, es que yo no voy a ganar almas porque como nadie va conmigo. ¿Y quién tiene que ir con usted? Si Dios a usted le ha puesto la carga en el corazón, vaya y cumpla su ministerio. Imagínense, yo me hubiese quedado ahí en El Salvador. Es que yo creo que me tengo que ir para España, pero que como nadie quiere ir, allá estuviera todavía. Es que Dios no va a estar esperando. Dios le va a dar una carga, una misión a usted y usted tiene que salir, tiene que ir a hacer su obra de evangelista y tiene que cumplir su ministerio. Fíjense que tengo una gran lista. Desde el año 2008 que llegamos acá, descargaba los sermones que se predicaban en la iglesia central. Los tengo en MP3 guardados por carpetas y tengo una gran lista de sermones de nuestro pastor fundador de ganar almas, de ganar almas, de ganar almas. Y los tengo y me los puedo hasta de memoria. Ya me sé hasta los chistes que va a contar después de lo que va a decir. Me lo sé de memoria, pero todo eso me ayudó para no olvidarme que todos tenemos una misión. ¿Por qué estoy aquí en España? Porque tengo que ganar almas. A donde quiera que usted lo ponga Dios, Dios lo ha mandado con una misión. Y esa misión es que usted haga la obra de evangelista, que cumpla su ministerio, que vaya, que se llene de poder y diga, no me avergüenzo del evangelio, yo voy a levantar mi rostro. Y a pesar de que vengan críticas, comentarios, publicaciones, malas noticias, fíjense que el evangelio tiene tanto poder y causa tantas cosas que revuelve los demonios que aparentemente estaban dormidos y se comienzan a afligir, y por eso es que van a saltar muchas cosas. Ahora
que hay una oportunidad para que personas entreguen su vida al Señor, usted se va a dar cuenta cuánta oposición espiritual se va a presentar y se va a levantar para que eso no se logre. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales. Y esa es una lucha real. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay gente que está condenada y el diablo las tiene atadas. Y cuando conozcan la verdad, esas personas pasan de condenación a salvación. Cuando pasa eso, sucede un milagro en esas vidas. Cuando pasa eso, no solo se salva una persona, sino que se cumple la promesa cuando el Señor dijo, tú y tu casa seréis salvos. Se cumple esa promesa, o sea que no solamente se salva uno, se salva toda una familia, toda una generación. Se comparte con muchas más personas y esa persona que encontró salvación va a poder testificar a otros. Entonces, cuando el enemigo ve que está perdiendo la gente que él tiene atada, dice el enemigo, estoy perdiendo puntos, estoy perdiendo yo gente. Y se levantan oposiciones, se levantan cosas. Y usted tiene más problemas y usted tiene más dificultades. Pero fíjense que la Biblia nos ha enseñado que el que se lleva la victoria es nuestro Señor Jesús. Cuando el diablo pensó que lo había destruido, él se levantó y él lo primero que dijo fue, ¿dónde está tu victoria, oh muerte? Creíste que me había vencido, pero ahora tú estás bajo mis pies. Qué bonito es poder servir al único que ha dado su vida por nosotros. Qué bonito es servir al único que nos da vida y esperanza eterna. Y qué bonito ser parte de este reino. No es un movimiento que ahora ha surgido, es algo que Dios encomendó desde el día que estuvo en esta tierra. Así que yo espero, mis queridos hermanos, que salgamos de este lugar con ánimos, empoderados, animados para compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.